Señor mi Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor. Gracias por habernos redimido, habernos rescatado, Señor, de ese lodo, de ese pozo en el que estábamos, Señor, y no podíamos salir por nuestra propia cuenta. Señor, tú extendiste tu mano y nos arrancaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz. Y por eso estaremos siempre agradecidos. Padre, hoy hemos venido a adorarte, hemos venido a cantarte alabanzas, hemos venido a levantar nuestras oraciones, pero también, Señor, yo sé que todos los que estamos aquí hemos venido a escuchar tu voz. Queremos que hables a nuestras vidas y no hemos venido a escuchar lo que queremos oír, hemos venido a escuchar lo que necesitamos oír. No nos des, Señor, no nos des el mensaje que quiere nuestro corazón. Danos el mensaje que necesita nuestro corazón. Y nadie mejor que tú conoce la necesidad de nuestra alma. Por eso, Padre, te pido que hoy tu palabra sea como una espada, Señor, más cortante que una espada de dos filos, que penetre hasta lo más profundo del corazón y traiga convicción, Señor, para que cuando la palabra salga de este púlpito, tu iglesia la reciba como lo que es, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Ayúdame, Señor, a predicar con fidelidad, que no sean mis pensamientos ni mis ideas las que salgan de este púlpito, que no sean mis emociones ni mi corazón el que salga de este púlpito, sino que sea tu Santo Espíritu el que hable a tu pueblo. Han venido, Señor, de diferentes lugares, han venido algunos cansados del trabajo, han venido, Señor, algunos de bastante lejos para escucharte a ti y no al hombre. Por eso te pido, Señor, úsame con poder para poder, Señor, hablar tu palabra y que sea tu Santo Espíritu el que hoy obre con convicción en la vida de todos los que estamos aquí. Que el que no te conozca, Señor, hoy te pueda conocer. Y que el que te conozca, Señor, hoy pueda, Señor, crecer a la imagen de Cristo. Pero que todos salgamos habiendo tenido un encuentro directo con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como nuestro hermano Machón decía, el título que le puse al sermón en este día es Migajas para los perros. Y quiero que la lectura que vamos a hacer la hagamos en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Semana pasada me tocó exponer 34 versículos. La cosa no fue bien, o sea, se nos fue de las manos el horario. Hoy voy a exponer 8, así que está bien. En 2 horas nos vamos. Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, y me gustaría que cuando todos estén me respondan con un amén, para que podamos seguir la lectura juntos. Siempre, como hay visitas, lo recuerdo, la Biblia que utilizamos aquí es la Biblia de las Américas. Si tienen Reina Valera, no pasa nada, pero acompañen la lectura para que entendamos lo que está pasando en este momento de la historia de Jesús en esta tierra. Dice así: saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Ojo a esto, porque estos detalles son importantes. Acuérdate de esta frase: él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo: sí, Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda
como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Wow, hermanos. De verdad el texto es glorioso y los detalles que veremos son impresionantes. Como de costumbre vamos a explicarlo desde el principio. Vamos al primer versículo, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. De Tiro y de Sidón. Hay una cosa curiosa en este momento. Jesús sale y si leemos anteriormente, sale de zonas donde la mayoría de personas a las que Jesús está atendiendo son lo que él dice más adelante que ha venido principalmente a atender, judíos. Más adelante vemos como Jesús mismo dice, yo he venido principalmente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Jesús sale de un contexto judío donde Jesús ha estado obrando, expandiendo su ministerio, dando a conocer su ministerio, predicando las buenas nuevas de salvación, incluso obrando milagros y prodigios. Pero ahora Jesús decide cambiar el rumbo un poco de su ministerio y se va a la región de Tiro y de Sidón. Esa región no tenía apenas judíos, era una región principalmente gentil, donde habría gente principalmente extranjera. Nosotros vemos como a lo largo del ministerio de Jesús, muchos extranjeros van a Jesús, pero pocas veces vemos Jesús yendo a los extranjeros. En este caso es Jesús mismo el que se dirige a ellos, pero a lo largo del ministerio de Jesús, extranjeros sí han llegado a sus pies corriendo, porque claramente la fama de Jesús se estaba expandiendo. Por ejemplo, Mateo 4, 24 y 25 dice, y se extendió su fama por toda Siria. Se extendió su fama. O sea, el Señor empezó a obrar y la fama de Jesús se había extendido. Hermanos, a veces cuando el Señor está usando a alguien, es imposible que su fama no se extienda. O sea, no tiene nada de malo que el Señor use a una persona y que esa persona sea conocida en varios lugares. Siempre hay mucha gente, por ejemplo, a mí me pasa con la página de Facebook. Cada vez tiene más seguidores, la cosa se ha desmadrado mucho y a mí está el típico hombre espiritual que me dice, pastor, cuidado, manténgase humilde, que la fama es peligrosa. Digo, a ver, en parte tiene razón, pero hay gente que parece que tiene más miedo que yo. Hay gente que parece que me dice, no, pastor, mejor cierre la página para cuidar su corazón. Digo, es como si le hubieras dicho a Juan Bautista, oye Juan, que la gente está yendo al desierto, deja de predicar, a ver si te vuelves soberbio. Miren, yo no sé si eso en el fondo parte hasta de la envidia o del miedo de pensar de cómo él se va a volver soberbio, cree que todos se volverían soberbios. Pero hermano, cuando el foco está en Jesús, no tiene por qué llegar la soberbia a tu corazón. Es más, sí, si empiezas a torcer el evangelio, a torcer la verdad para hacerte famoso, ahí hay un serio problema. Tu objetivo es la fama y estás dispuesto a reducir el evangelio para alcanzar la fama. Pero si te mantienes íntegro y claramente tu mensaje confronta, claramente tu mensaje lucha contra el pecado, llama a la santidad y aún así el Señor lo expande, no puedes pararlo. Porque tu foco no está en torcer las cosas para que vengan a ti, sino tu foco está en dar la verdad. Y esa verdad está dando fruto. Y como alguien dijo una vez, mi humildad o mi soberbia, déjala en manos de Dios. Eso es algo que Dios ya tratará con mi corazón o con el. Muchos de ustedes en esta sala conocen a hombres como Paul Washer. O siguen a hombres como Sugel Michelén. O han oído hablar de grandes hombres de Dios. ¿Qué tiene de malo? Hombres que desde fuera no parecen soberbios, no parecen arrogantes, pero hombres que el Señor ha levantado, como levantó a Juan Bautista, como levantó a Moisés, como levantó a otros hombres a lo largo de su ministerio. Y empezando por Jesús, su fama se había extendido. A veces es inevitable cuando el Señor te usa que otras personas hablen de lo que está pasando en ese lugar. La fama de Jesús se había extendido por toda Siria. Y mira qué dice, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados por diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba.
Le traían a Jesús gente de todo tipo, porque Jesús estaba obrando con poder, obrando milagros, obrando sanidades, y el ministerio de Jesús se estaba volviendo famoso. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. El ministerio de Jesús se había hecho tan grande que no solo personas de las zonas judías llegaban a él con enfermos y endemoniados, sino que del otro lado del Jordán, de zonas incluso gentiles, extranjeros llegaban con sus problemas y los ponían a los pies de Jesús. La fama de Jesús ya estaba llegando a regiones de todo tipo, judías y gentiles. Pero en este caso, Jesús no está esperando que los extranjeros vengan, es Jesús el que ha decidido ir a tierras extranjeras. En este caso es Jesús el que parece que ha decidido emprender una misión en una tierra gentil. Pero este texto y este suceso con esta mujer no solo está narrado en Mateo, sino que también está narrado, por ejemplo, en Marcos. Y Marcos da un detalle específico de lo que Jesús quería. Hermanos, Jesús no quería estar con nadie. Jesús se había retirado a la zona de Tiro y de Sidón porque Jesús tenía ganas de estar solo. Y miren lo que dice, por ejemplo, Marcos 7:24, que es el texto paralelo de la misma historia en otro de los evangelios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Jesús, el Evangelio de Marcos deja claro que él no fue a seguir expandiendo su fama. Jesús no fue a Tiro y Sidón a seguir dando a conocer el ministerio. Jesús no fue a una región gentil a decir, bueno, ya me he hecho famoso entre judíos, voy a hacerme famoso entre gentiles. Jesús tenía ganas de estar solo. Imagínate, no sé, un futbolista decir de la élite de Messi o algún conocido aquí que sabe que a donde salga por Barcelona va a ser un agobio. Y de golpe Messi dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a Alaska, porque tengo ganas de estar solo. Y Messi llega allí, se alquila un buen iglú, contrata unos 7 perros Ferrari para andar por el hielo y sale a pasear por Alaska, a tomarse un chocolate caliente. Llega a un bar en Alaska pensando, aquí no me conocen ni los pingüinos. Y el camarero de Alaska le dice, bueno, Messi, ¿nos hacemos un selfie? Esas cosas pasan, hermano. Jesús ya no tenía tiempo para estar solo, porque una de las cosas que tiene la fama, y eso es real en el mundo, es que tu privacidad deja de existir. Hay mucha gente que anhela la fama, pero no quiere el precio de la fama. Hermano, ser conocido no es tan divertido. Jesús, yo imagino que estaría atendiendo a los enfermos, enseñando a sus discípulos, predicando por muchos lugares, pero como todo el mundo, Jesús llegaría a un momento que diría, tengo ganas de un tiempo para mí. Quiero respirar, quiero descansar, quiero tomar un pan y un pez a la orilla del mar de Galilea sin que nadie me moleste, quiero un ratito para mí, pero no era posible. Jesús se va a la región de Tiro y de Sidón diciendo que quiere ir a una casa sin que nadie lo sepa, para estar a solas, seguramente a lo mejor para dedicar un tiempo a buscar al Señor y a estar solo con sus discípulos, pero no era posible. Quiso pasar desapercibido, pero no fue posible. Y ahí aparece la protagonista de hoy en escena. Y hermanos, como les dije esta mañana cuando les mandé un mensaje a la mayoría, yo me he sentido muy identificado con esa mujer, mucho. Es más, yo preparaba este mensaje y yo decía, Señor, yo también soy un perro. Y es duro decir eso, pero es verdad, hermanos, yo me he sentido identificado. Yo también soy, o he sido en su momento, un perro. Y ahora veremos por qué. Versículo 22. Y aquí una mujer cananea, no judía, no una mujer del pueblo que hasta entonces creían que era el único pueblo escogido de Dios, una mujer extranjera, una mujer gentil,
una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada. Y yo quiero que no pasemos por alto detalles importantes. Lo primero que esta mujer dice es: Señor, Señor. No se va hacia Jesús y lo trata como rabí, maestro, gran pastor. Le dice Señor. Hermano, cuando una persona se dirige a Cristo, la primera cosa que tiene que tener clara es que para dirigirse a Él tenemos que reconocer quién es Él. Y Él es Señor. No podemos dirigirnos a Él como muchos hacen, y yo sé que es cultural, pero cuando hay gente que ora de esa manera, reconozco y me perdonan. Usted dirá: pues yo me siento cómodo, pues bien por ti. Pero a mí es una palabra que ofende a mis oídos cuando escucho personas orar y diciendo papito. A mí eso me duele, porque veo que le llaman papito al novio, veo que le llaman papito al marido, y veo que le llaman papito al esposo. Y yo te digo una cosa: a mi esposa la llamo amor, a mis amigos les llamo tss, y a mi padre le llamo papá, pero al que está en los cielos le llamo Señor. Él es padre, sí. Él me ha tomado por hijo, sí. Pero no es un padre de esta tierra. No es un ser de carne y hueso. No es alguien para tener esa confianza de colegueo. Él es Señor. Y eso no puede salir de nuestros corazones. ¿Saben por qué ahora la gente vive de cualquier manera ante Dios? ¿Saben por qué ya no hay reverencia delante de Dios? ¿Saben por qué ya no hay respeto en el culto a Dios? Porque ya no lo vemos como Señor y lo vemos como papito. Y como decimos: no, yo tengo confianza con mi papito, es mi papito. Yo oro diciendo papito, pues actúo como si estuviera con mi abuelo. Vengo en chanclas, vengo de cualquier forma, vengo en pantalón corto, me corto las uñas en el culto, me las limo, masco chicle, me levanto, porque es papito. Pero cuando es Señor, y yo veo las Escrituras y dice: cuida tu pie, cuando entres en la casa del Señor, ahí entro de otra manera. Porque el que está aquí no es mi abuelo, no es mi padre, no es mi colega, no es mi amigo de la infancia, no es mi hermano, no es mi marido. Es Señor, es el creador del universo. Y la iglesia debe recuperar ese temor de venir humillados, de venir con reverencia, de venir con respeto y saber que sí, me ha adoptado como hijo, me ha tomado como hijo, me deja llamarlo Padre. Pero es Señor. Y eso no se puede olvidar. Eso no se puede olvidar. Debemos recordar quién es Él. Y esta mujer llegó postrada. Soy gentil, soy extranjera, pero sé una cosa: que tú eres Señor. Y eso no se puede olvidar. Eso pasa en otras ocasiones. La misma palabra aparece en otros textos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir Señor. Hay que vivir como quien reconoce que es Señor. Hay gente que dice Señor, pero vive como si no fuera Señor. Es como esa gente que le dice a la mujer: es mi esposa, pero quiere vivir como si fuera soltero. Es como esa gente que dice: yo tengo un esposo, pero quiere vivir como si fuera soltera. Y hay gente que hoy dice: yo tengo un Señor, pero quiere vivir como si Él fuera el Señor de su propia vida. Si yo digo Señor, significa que yo ya no soy dueño de mí mismo. Si yo digo Señor, significa que tengo un amo. Si yo digo Señor, significa que tengo a un rey que gobierna sobre mi vida y que yo soy su siervo, y que si me dice a la derecha, voy a la derecha, a la izquierda, voy a la izquierda, silba y silbo, porque Él manda. Y si a mi carne le apetece fornicar, mi Señor dice: no fornicarás, no fornico. Y si a mi carne le apetece hablar mal del hermano, pero mi Señor dice que no murmuraré, no hablaré chisme, yo no lo hago. Y si a mi carne le apetece mentir, pero mi Señor dice que no puedo mentir, no lo hago, porque yo ya no soy dueño de mi vida y no importa lo que mi carne quiera, importa lo que mi Señor quiere. Yo ya no soy dueño de mí.
Eso es decir Señor. El Señor quiere que digamos Señor y vivamos su señorío. Mateo 8:2. Y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Reconoces, iglesia, que hoy estás delante del Señor? ¿Reconoces, iglesia, a quién has cantado? ¿Reconoces, iglesia, a quién oras? ¿A ti no te ha pasado esos días que estás como de cualquier manera desvestido, sin camiseta, vas a orar y como que te cubres solo con una sábana, pero que te sientes raro? Llámame religioso. Llámame, sí, religioso. Pero a veces estás en casa normal, en un ambiente íntimo, en tu casa, con un pantalón corto, sin camiseta en verano, vas a orar y algo te pesa como diciendo, me siento sucio. Tengo que ponerme algo por encima. Sí, llámame religioso. Pero es ese respeto que me da, esa reverencia, que no me... Hermano, yo no vengo arreglado porque es domingo. Yo no vengo arreglado porque tengo mi ropa de ir a la iglesia. A mí me gusta arreglarme porque me presento ante el Rey. Y si mañana me dicen, Juan Manuel, mira que hay una reunión sobre la iglesia en España con el presidente del gobierno, no voy a ir con camiseta y un tejano. Me voy a vestir para la ocasión. Me voy a arreglar, voy a ser formal, porque sé delante de quién estoy. Y el problema es que la iglesia está olvidando delante de quién camina. Hay gente que dice, no, Dios va delante de mí, pues tu vida parece que no vaya. Nos gusta decir eso solo en señal de que nos protege. Dios va delante de mí, como me cuida, me protege, que se note que el Rey va delante de ti. Con tu manera de vivir, con tu manera de actuar. La primera cosa es que debemos reconocer que Él es Señor. La segunda cosa, la mujer no solo dijo Señor, dijo Hijo de David. Esa mujer es extranjera, pero está dando clases de teología abismales. Está reconociendo primero la deidad de Cristo. Y segundo, que Jesús es el Mesías. Es el Mesías. Miren, Mateo 9:27, al irse Jesús de allí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Recuerdan la entrada triunfal? Mateo 21:9, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Esta mujer no solo está diciendo, eres Señor, esa mujer está diciendo, eres el que anuncian. Eres el que anuncian los profetas, eres el que anuncian los salmos, eres el que anuncia Moisés. Tú eres la simiente que pisaría la cabeza de Satanás. Tú eres aquel en quien serían benditas todas las naciones. Tú eres aquel profeta como Moisés, a que el pueblo debería escuchar. Tú eres el que dijo Isaías que sería desechado de todos los hombres. Tú eres el que dijo Zacarías que eres el rey que entraría humildemente montado en un pollino. Tú eres el anunciado, el esperado, el deseado. Tú eres el Mesías, el descendiente, la raíz que salía del trono de David y que tendría un reino que no tendría fin. La mujer antes de pedir, lo adora. Y ese es el problema de muchos, que solo buscan a Dios para pedir, pero no lo adoran. Y adorar, no es cantar, no es cantar. Que cantar es muy fácil. Que cantar es venir aquí y seguir 4 letras en un proyector y decir, ya lo he adorado. Adorar no es cantar. Adorar es vivir. Cuando la Biblia dice, el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, ese texto no habla de canciones, habla de vida. Y es un sermón que estaremos trayendo aquí, verdaderos adoradores, porque creo que la gente en el fondo no lo ha entendido. Porque yo te pregunto a ti, ¿qué significa adorar en espíritu y en verdad? Y muchos no saben lo que es. Dicen, yo soy un adorador, pero no saben qué adoradores busca el Señor. No saben explicar. Pero el Señor habla de adoración. Aquí vemos una mujer que lo adora, lo llama Señor, lo llama el ungido, el esperado, el deseado, el anunciado, el Hijo de David. Antes de pedir a Dios hay que adorar a Dios. Hay gente, hermano, que ve a Dios como un utilitario, que solo va a pedir socorro a Dios, pero no lo adora.
Esa mujer llegó postrada, llegó agonizando, llegó gritando, pero primero lo adoró. Cuando los discípulos llegan a Jesús y le dicen, Señor, enséñanos a orar. El Señor no les enseña a pedir. La oración del Padre Nuestro no es una oración que empieza pidiendo. Es una oración que empieza adorando. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza con una actitud de alabanza a Dios, de adoración a Dios. Y es lo que hizo esa mujer. Señor, Hijo de David. Hermano, ¿estás adorando a Dios o solo estás pidiendo a Dios? Recuerda esto, hermano. Pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Lo que el Señor dice es, no recibís nada de mí, porque solo me veis como un acceso a beneficios. Yo no voy a daros nada, porque yo escucho la oración de mi pueblo. No escucho la oración de los que me quieren solamente sacar cosas. Hermano, hay gente hoy que solo da cosas a Dios para recibir de Dios. Yo he escuchado iglesias que dicen, dale a Dios y Dios te dará multiplicado. ¿Cuántos no han ido a iglesias así o han escuchado esas cosas? Que parece que vas a ofrendar solo pensando, si le doy 100, Dios mañana me ingresa 120. ¿Tú crees que eso es una ofrenda agradable a Dios? ¿Una ofrenda egoísta? Incluso hay gente que da por miedo. Esta gente que te dice, dale a Dios, no sea que venga el saltón, el revoltón, el devorador, el que sea. Y hay gente que dice, no, yo tengo que dar, ¿cuánto hemos ganado? 1800, saca 180, que si no viene el revoltón. Hermano, a Dios no se le da por miedo y a Dios no se le da por interés. A Dios se le da en gratitud, porque todo lo que tengo viene de Él. Señor, yo sé que tengo poco y no puedo darte, y eso no significa que no me vayas a proteger. Y yo sé, Señor, que de lo que me des yo te daré, pero no porque quiera ganar más. Hermano, ¿qué actitud tienes en tu vida con Dios? Igual te han engañado mucho y crees que Dios es así. Sí, haz un pacto con Dios. Tu hijo está enfermo, haz un pacto con Dios. Tu hijo tiene un problema, haz un pacto con Dios. Tu hijo está endemoniado, haz un pacto con Dios. Demuéstrale a Dios con tu ofrenda cuán grande es tu fe. Jesús no hablaba de ofrenda ante ningún enfermo. Jesús no hablaba de ofrenda ante ningún endemoniado. Jesús solo dijo, grande es tu fe. Vino gente pobre, vino gente necesitada. Y en ningún discurso Jesús mencionó dinero. Jesús veía almas y hoy los pastores ven billeteras. Ven números, ven producto, ven clientes. Y lo que hay es necesidad de almas. Hay gente que porque da 200 el pastor no lo corrige aunque viva en pecado porque ve números. Pues me da igual perder 200 al mes, ese hombre tiene que ser corregido porque lo que me importa es su vida espiritual. Y si se va porque no acepta la corrección, que se vaya. Pero no dejaré que se pierda por tener 200 euros al mes de ingresos. Son almas. Son almas, no importa. Y cuando conviertan su corazón y conozcan al Señor, darán de corazón. A la iglesia no hay que robarle, a la iglesia hay que enseñarle. Y el corazón del creyente da por agradecimiento. Toda la vida nos han dicho, ¿cómo sustentáis caminando por fe si no pedís diezmo? ¿Cómo va a sustentarse una iglesia con ofrendas? Se sustenta como se ha sustentado desde el inicio. No hay que robar. El Señor no mira dinero. El Señor mira tu vida, tu relación con Él, tu vida de adoración, tu vida de obediencia. Tú puedes darle hoy aquí 1000 euros, hermano, que si estás en pecado, Dios te mandará al infierno. El dinero no compra la entrada al cielo. El dinero no compra la bendición de Dios. El dinero no compra la protección de Dios. Mira, Dios te ama tanto y ama tanto tu corazón que dice que si vas a ofrendar y te das cuenta que tienes un problema con un hermano que no quiere tu ofrenda hasta que te reconcilies con él. Y eso está en la Escritura.
Dice, ve y reconcíliate y luego ve y deja tu ofrenda. El Señor está diciendo, no traigas a mi casa nada que no venga de un corazón limpio. Me vas a decir que el dinero es lo que le importa. No, hermano, no. Pero hoy no queremos decir esos textos. No, pastor, es que habrá gente enfadada, entonces hoy no ofrendan. Que no ofrenden. Lo importante es su relación con Dios. Su relación con Dios. Esta mujer estaba adorando, reconociendo que era el Señor, reconociendo que era el Mesías. Y miran qué actitud trae. Una actitud de humillación. Marcos 7:25 da otro detalle, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. Fue y se postró a sus pies. Hermano, ¿recuerdan? ¿Han leído la historia de la mujer del flujo de sangre? Que ya predicaremos más adelante. ¿Cómo llegó? ¿De pie o postrada? Postrada. Hermano, casi todas las personas que a Jesús atendía llegaban postradas. Hoy me hace gracia que me dicen, para orar no hay que arrodillarse porque la Biblia no dice nada de que hay que orar de rodillas. No lo dice, ciertamente. Se puede orar de pie, se puede orar sentado, se puede orar en la cama tumbado, se puede orar en la ducha, se puede orar cocinando, se puede orar conduciendo, se puede orar a todas horas. Pero hay algo que la Biblia sí dice, que cada vez que alguien iba a interactuar con Dios, llegaban postrados. Y hermano, vuelvo a lo mismo. A mí nadie me dice que tengo que orar de rodillas, pero hay algo en mi corazón que cuando voy a buscar a mi Señor, me pongo de rodillas. ¿Saben por qué? Porque no me pongo de rodillas delante de mi esposa. No me pongo de rodillas delante de mis padres. No me pongo de rodillas delante de jefes. No me pongo de rodillas delante de ningún gobernador, rey o presidente o diplomático o quien sea. Pero con esa actitud le digo al Señor, solo delante de ti se postra mi corazón. Solo delante de ti me humillo, porque no hay nada más humillante para un hombre que ponerse de rodillas. ¿Cuándo un hombre se pone de rodillas? Cuando tu mujer coge la maleta y dice, ya no te aguanto. Ahí te arrodillas. Ahí vas de rodillas como si hicieras una procesión católica de Semana Santa. Detrás de ella, no. Solo ahí. Pero ningún hombre se postra. Soy hombre. Yo no me postro ante nadie. Pero cuando me postro ante Dios le digo, tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un hombre. Tú eres el rey. Y delante de ti, si hace falta, me tumbo en el suelo. Si hace falta, como el polvo del suelo. Sí es verdad, hermano, que nada vale una rodilla postrada y un corazón altivo. No vale. No vale. Hay gente que tiene artritis, artrosis, no se puede arrodillar y postra el corazón delante de Dios. Pero hermano, es verdad que a mí me gusta. Es una posición que me gusta acompañar en mis oraciones. Porque siempre que veo personas llegando a Jesús, las veo postradas. Y a mí me gusta cuando veo un pueblo de Dios humillado y postrado, clamando al Señor. Esta mujer llegó humillada. Llegó porque tenía un problema. Él le decía a Jesús, ten misericordia de mí. Hermano, así debe llegar tu corazón ante Dios. Hermano, tú hoy, aunque seas creyente, sigues necesitando la misericordia de Dios. ¿Cómo está tu casa, hermano? Quizá tú tienes problemas con tus hijos y hoy tienes que llegar ante Dios postrado y decir, Señor, no puedo más. Ten misericordia de mí, estoy perdiendo a mis hijos. Quizá es tu esposo, que no conoce al Señor y ya no aguantas y quieres verlo adorando a tu lado. Y a lo mejor tienes que llegar hoy, postrarte ante Él y decir, Señor, no puedo más, ten misericordia de mí, alcanza a mi esposo. Hermano, hay algo en tu vida. Y no vengo ni como profeta, ni porque Dios me esté revelando, es porque eres humano, hermano. Eres humano como yo. Y hay algo en nuestra vida que hoy necesitamos decir al Señor, ten misericordia de mí. Una situación personal, un problema económico, un pecado, una tentación, una lucha en la carne, que necesitas mirar a Dios y decirle, ten misericordia de mí, no aguanto más. Hermano, hay algo que veo en la Escritura que es común en todos los encuentros con Dios. El Señor parece que deja llegar a las personas al límite. De ahí hemos sacado esa frase que le decimos a muchos, Dios aprieta, pero no ahoga. Hay gente que ha dicho, eso está en la Biblia. No está, hermano. No está.
No, porque la palabra de Dios dice que Dios aprieta pero no ahoga. No, eso no está en la Biblia. Pero sí es cierto que cuando vemos encuentros de Jesús con personas y encuentros personales con Dios, parece que Dios le gusta llevar a las personas al límite. Hermano, déjame decirte algo. Creo que si Dios todavía no te está socorriendo, es porque todavía puedes humillarte un poco más. Es porque todavía te quedan fuerzas. Creo que si el Señor todavía no te está socorriendo, es que todavía estás demasiado fuerte y necesitas estar más débil. Porque si hay algo que veo aquí, es una persona que ya no tiene alternativa, que está desesperada, como la mujer del flujo de sangre. Señor, ya llevo años, ya, pero todavía no lo has gastado todo. Ya no tengo nada, lo he gastado todo en médicos, no hay solución, me han dado por perdida, aunque sea tocaré el borde de tu manto. Ahí empezamos a hablar, cuando te des cuenta que soy el único que tienes. Hermano, el Señor a veces te lleva a límites para enseñarte dos cosas. Número uno, que solo Él puede. Tu problema matrimonial no necesita terapia, No, cariño, vamos a ir a un terapeuta. Vais a pique. El terapeuta os va a arreglar alguna sesión, os va a dar paz unos días y a la que dejéis la terapia vuelve el problema. Tu matrimonio no necesita un terapeuta. Tu matrimonio no necesita el pastor. Tu matrimonio necesita reconocer que solo te queda Dios. Solo Él puede sanar tu casa. Solo Él puede restaurar tu familia, solo Él puede rescatar a tus hijos, solo Él puede salvar tu matrimonio, solo Él. Y segunda cosa, no solo te enseña eso que solo Él puede, te enseña otra, que Él es suficiente. Que no necesitabas haber gastado todo en médicos, hija. Que yo era la alternativa, no debía ser la última, debía ser la primera. Porque tenemos la mala costumbre de probarlo todo y luego ir a Dios. Y el Señor a veces no, venga, habla con otra amiga a ver qué pasa en tu matrimonio. No, sí, cuéntaselo a tu madre a ver si arregla algo. Vale, cuéntale, desahógate, hasta te des cuenta que yo basto. Hasta que te des cuenta que yo soy el único que puede y que conmigo es suficiente. No está mal contar con amigos, no está mal contar con la iglesia, no está mal contar con pastores, pero debemos ser la segunda alternativa, nunca la primera. La primera debe ser el Señor. Esa mujer fue corriendo porque sabía una cosa: tú eres Señor, tú eres el Mesías y solo tú puedes. Solo tú puedes. Esa mujer dice que la fama de Jesús se había extendido. Esa mujer puede haber escuchado el caso del endemoniado gadareno. Puede haber escuchado el caso de otros endemoniados y puede ver, mira, esto no lo cura ni el pastor, ni el apóstol libertador, esto no lo cura nadie, esto lo cura Él. Esto lo cura Él. Cuando tengas un endemoniado, llévaselo a Él. Tú no vas a un endemoniado a decir, en el nombre de mi pastor Juan Manuel, sal. Porque el endemoniado te va a mandar como los hijos de aquel, desnudo, para casa y derrotado. Te va a decir, mira, a ti no te conozco. A tu pastor lo hemos visto en Facebook. Pero has dicho Jesús. Y a Él sí lo conocemos. Y a Él sí lo tememos. ¿Saben el mayor error de la iglesia? Y déjame decirte algo. A mí hay gente que me dice, Jesús me ha dado autoridad. No han entendido ese texto. Cuando Jesús dice que ha dado autoridad a su iglesia, no es que la autoridad en sí sea de la iglesia. Porque si tú haces lo que sea, pero no lo haces en el nombre de Jesús, vas a ver que no hay autoridad. Hermano, la única autoridad que tiene la iglesia es la autoridad que está en Cristo. Los demonios no temen a la iglesia. Los demonios temen al Señor de la iglesia. ¿Sabes por qué a ti Satanás no te zarandea? ¿Sabes por qué a ti Satanás no arrastra tu vida al lodo? ¿Sabes por qué a ti Satanás no te devora como león rugiente? No porque tú tienes autoridad. Es porque el Espíritu Santo está en ti.
Satanás no te tiene miedo. Es más, Satanás desearía que el Espíritu Santo te soltara un solo día para destrozarte. Pero él cuando se acerca no te ve a ti, ve al Señor que mora en ti. La autoridad está en nuestro Dios, no en nosotros. Dejemos de creer que somos superhombres, superheroínas. Lo que nos hace estar seguros es el que mora en nosotros. Lo que nos hace estar seguros es que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra confianza. Así que, hermanos, esa mujer hizo algo. Seguramente había oído de lo que Jesús hacía, sabía de la fama de Jesús y trajo sus problemas a sus pies. Eso es otra cosa que te quiero decir. Tú puedes haber oído de todo lo que Jesús hace. Tú puedes haber oído de cómo Jesús ha cambiado matrimonios. Seguro que si aquí diéramos testimonio, muchos te diríamos, no, Jesús salvó mi casa, Jesús salvó mi familia, Jesús salvó mi matrimonio, Jesús me salvó de esto, Jesús me salvó de aquello. Pero hermano, debes dejar de escuchar hablar de Jesús y llevar tu vida a sus pies. Deja de escuchar lo que Jesús ha hecho en otros y ve a sus pies para que Jesús lo haga en ti. No necesitas más gente que te cuente su testimonio. Necesitas tu propia historia con Jesús. Esa mujer un día llegó sabiendo todo lo que Jesús había hecho con otros endemoniados. Pero después de ese día esa mujer empezó a contar otra historia. Esa mujer decía a la gente, dicen que Jesús salva, dicen que Jesús sana, dicen que Jesús liberta. Pero después de ese día esa mujer empezó a decir, Jesús salvó a mi hija, Jesús liberó a mi hija, Jesús echó los demonios de mi hija fuera. Hermano, necesitas vivir tu historia con Jesús. Está bien. Miren, por ejemplo, yo leo sobre avivamientos, me encanta, yo anhelo un avivamiento y leo sobre los avivamientos en la Biblia, no es una palabra quizá que aparezca mucho, pero lo que entiendo por avivamiento, el Señor despertando al pueblo, a una nación, llevando miles de almas arrepentidas a sus pies, alcanzando ciudades enteras, ha pasado en la historia y yo lo leo. ¿Y saben cómo oro cada día? Señor, yo leo de avivamientos, yo escucho de avivamientos, pero Señor, yo quiero vivir mi propio avivamiento. Porque me encanta escuchar historias, pero yo quiero vivir la mía. Hay personas que todavía se ríen porque me preguntan, ¿sigues intentando lo del agua? Sí, cada verano. Doy unos pasos a ver si ando. Piensa que fue Pedro solo. Imagínate. Hay 2 hombres que pisaron sobre las aguas. Jesús, Pedro y ahora hay un tercero. Mi próximo sermón es mayores cosas que Jesús haremos. Otro texto que no se ha entendido bien. Hermanos, yo no espero de verdad andar sobre las aguas, claro que no. Pero lo que quiero decirles, hermanos, es que yo quiero vivir mis propias cosas con Dios. Yo a veces estoy en sitios, la gente dice, yo estaba orando y me invadió una presencia cálida, un calor, y hay gente que lo mira como, fanáticos. ¿Qué fanático, hermano? Eso es real. Eso es real. No es que ahora somos reformados. Sentir es pecado. No, sentir no es pecado, hermano. Parece que te has metido en un corset. Mira, del desorden al no sentir hay un término medio que se llama madurez. Madurez. Y sí, hermano, en tu casa puedes vivir las experiencias que quieras. Tiene que haber orden y reverencia aquí. En casa puedes hacer lo que te dé la gana. Pero, hermano, esas presencias son reales. Esos momentos de comunión son reales. Hermano, yo he orado al Señor y un calor inmenso me ha abrazado. Yo he orado al Señor hasta el punto de no pronunciar palabra y llorar extensamente a moco tendido. Yo he visto charcos en el suelo de lágrima y moco. De tanta presencia que te descontrolas ahí, sí, no hay nada más, pero que te rompe el corazón, que parece que si abrieras los ojos se haría la luz delante tuyo. Y de la misma manera también he orado desde el mismo modo que pensaba que si abría los ojos el mismo diablo estaba ahí, de la presión, de la tensión, de la opresión que sentía. Son cosas que no tenemos miedo a contar. Eso pasa cuando uno busca a Dios cada día, pasan cosas. No todos los días. También tengo días que oro y siento que no sube ni del techo. Pero sigo orando. Sigo buscando, porque yo me he cansado de escuchar gente que cuenta lo que ha vivido, lo que ha sentido, lo que ha hecho.
Él es real, Él está vivo. Yo quiero mi propia historia con Él. Yo no quiero contar de avivamientos que han pasado, de gente que ha experimentado, de gente que ha sentido. Yo quiero mi propia historia con Jesús. Y esa mujer lo fue a buscar. Esa mujer había escuchado de hijos liberados, había escuchado de hijos sanados, había escuchado de las maravillas de Jesús. Y esa mujer ese día fue a por su propia historia. Hermano, no llamo al desorden, pero llamo a que vayas a sus pies y decir, ya estoy cansado de que todo lo que sé de ti es lo que me dicen en un púlpito. Yo quiero vivir contigo. Debes caminar con Dios como Enoc, hasta el punto de que si Dios quiere te lleve con Él. Vamos al siguiente versículo. La mujer llega postrada y el versículo 23 dice, pero Él no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Hermano, lo ha adorado, lo ha llamado Señor, lo ha llamado Hijo de David, lo ha exaltado, ha llegado postrada, ha llegado humillada. Y Jesús responde, nada. Yo me enfado a veces con Jesús. Yo soy honesto, hermano, yo a veces no entiendo. Claro, yo soy humano, no entiendo porque digo, Jesús, yo hubiera ignorado a Nicodemo, que vino ahí de maestro. Yo habría ignorado a más de uno, Jesús, pero esta señora vino arrastrada, vino angustiada, vino postrada, vino humillada, vino sollozando, vino sufriendo, te llamó Señor, te llamó Hijo de David, y tú la miras y haces, Señor, y tu amor, y tu misericordia, y tu bondad. Pero supongo que si mira, yo siempre he analizado los discípulos de Jesús. Si yo hubiera estado ahí, no me habría elegido para ser de los 12. Yo soy peor que ellos, hermano. Porque yo además soy de que cuando no entiendo algo, cojo al maestro, le tiro y le digo, yo no pillo esto, ¿por qué haces esto? No lo entiendo, o sea, no tiene sentido. Y él lo habría dicho, yo a este pesado mejor que nazca en 1988, porque si nace ahora, intenta andar por el agua en vez de extender la mano y decirle hombre de poca fe, yo lo dejo que se ahogue. Porque yo no entiendo muchas cosas de las que hace Jesús. Porque soy humano y yo tengo un corazón quizá emocional, no veo más allá, no entiendo cómo piensa, cómo reacciona la gente. Y yo veo a alguien sufrir y lo único que pienso es que se acabe ya, que ya se le pase, que ya deje de sufrir. Pero yo he aprendido con el Señor que no es así. Hermano, lo que parece ignorar a la mujer, no lo era. Hay varias teorías de por qué Jesús hace eso. Y yo soy del pensamiento, y que Dios me perdone si me equivoco, porque la Biblia no dice por qué la ignora en ese momento, pero yo soy del pensamiento, por lo que Jesús hace también en el resto de su ministerio, de que Jesús estaba probando su fe. No creo que ¿Tú crees que Jesús la estaba maltratando? ¿Tú crees que Jesús disfrutaba viéndola sufrir? Yo soy de los que creen que Jesús estaba probando su fe. Porque hay gente que solo va a Jesús y si Jesús responde bien y si no me vuelvo al mundo. Hay gente que va a Jesús, pide y de golpe te dice, ¿sabes qué? Yo estaba mejor en el mundo. ¿Sabes qué? Jesús no me escucha, me voy al mundo. Porque ahí demuestran que solo buscan a Jesús por lo que Él puede dar. Hermano, ¿cuántos de aquí aman a Jesús? Sean honestos, lo aman. Déjame preguntarte, ¿amarías a Jesús si nunca sanara a tu hijo enfermo? ¿Amarías a Jesús aunque nunca mejorara tu situación financiera y tuvieras que vivir en una habitación toda tu vida? ¿Seguirías amando a Jesús aunque nunca arreglara tu situación familiar y tu matrimonio fuera una lucha toda tu vida en esta tierra? Porque no debes amar a Jesús por lo que Él puede hacer. Debes amar a Jesús por lo que Él ya hizo, porque murió por nuestros pecados. Debemos estar tan agradecidos por la cruz que todo lo demás debe ser secundario. Señor, ¿sabes qué? Sueño con tener mi propia casa para mi esposa y mis hijos, pero Señor, si no me la das, yo te cantaré igual, te serviré igual y te adoraré igual, porque me has dado vida eterna.
Porque hermano, examina tu corazón. Hay mucha gente que vive reclamando a Dios de por qué siguen mis problemas. Hermano, plantéate algo. ¿Qué pasaría si tus problemas Dios no los arregla nunca? Porque Él no ha prometido dejarte una vida sin problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero cobrad buen ánimo, yo he vencido al mundo. Él no ha prometido arreglar todas tus cosas. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el final. Debes empezar a decir a Jesús, Jesús, tú bastas. Si no se arregla mi matrimonio, solo dame fuerzas para serte fiel en medio de esta dificultad. Iba a decir infierno, pero me lo he pensado porque el matrimonio es del Señor, no es un infierno. Puede ser difícil, pero el matrimonio no es un infierno. No es más. No se rían, hermano, lo corregí a tiempo. Y otra cosa. No, me he corregido yo porque hace poco corregí a una persona con esto. Alguien dijo, lo que estoy viviendo yo es un infierno. Y me paré a pensar que usamos esa expresión de cualquier manera. Porque si realmente estuviéramos en el infierno, desearíamos el problema que tenemos ahora. Nunca más digas que estás viviendo un infierno. No desees eso. Porque el infierno primero es eterno. Hay lloro y crujir de dientes y hay lamento día tras día. Tú no estás viviendo un infierno y cualquier cosa que estés pasando, por muy dura que sea, la gracia de Dios está contigo y te puede ayudar a superarla. Tú y yo no estamos viviendo un infierno. Sí, nuestro matrimonio puede ser un calvario. Pero te digo una cosa, nada es un infierno cuando Jesús está ahí. El mundo se puede caer en pedazos. Si Jesús está, podemos encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Puedo enfrentar a un marido que me grita porque soy creyente, a una mujer que me insulta porque soy creyente, a unos hijos que me desprecian porque soy creyente y aún así estar firme y decir, tú eres lo mejor de mi vida, todo lo demás es secundario. Pero como tu gozo esté en tu marido, como tu gozo esté en tu mujer, como tu gozo esté en tus hijos, es cuando vas a estar siempre deprimido, porque tu gozo no está en Jesús. Hermano, el creyente, ¿sabes por qué es feliz en medio de todo? No porque todo le va bien, es porque Dios es lo que le produce felicidad. Y con Dios siempre está todo bien. Las cosas no, pero con Él sí. Con Él sí. Así que, hermanos, lo que veo aquí es que Jesús no dice nada. Y esto a lo mejor va para ti. A lo mejor llevas tiempo rogando al Señor. Y lo único que responde Dios es nada. Pastor, llevo 10 años orando por mi hijo y el Señor no dice nada. Pastor, llevo 5 años orando por mi esposo y el Señor no hace nada. ¿Cuántos más vas a orar? Hermano, déjame preguntarte algo. ¿Cuántos estás dispuesto a orar por tu esposo? Porque hasta lo que yo entiendo por matrimonio, si yo amo a esa persona, yo estoy dispuesto a orar toda la vida. A decir, yo no te voy a dejar porque me he casado, voy a ser fiel al Señor, me encantaría que me acompañaras, que oráramos juntos en casa, que leyéramos la Biblia juntos en casa, que criáramos juntos a nuestros hijos en el temor del Señor y no tener estas luchas. Pero no te voy a dejar porque soy fiel al Señor y voy a serte fiel, pero voy a orar por ti todos los días porque Dios un día puede tocar el corazón que yo no puedo tocar. ¿Cuánto estás dispuesto a orar por tus hijos? Pastor, llevo 5 años orando por mis hijos. ¿Estás dispuesto a orar 50? Ora. Ora. Porque hasta cuando Dios parece que no dice nada, Dios escucha. Dios no te está ignorando. Dios no te está tratando mal. Dios no te está despreciando. Igual que no lo hacía con esa mujer. Dios tenía un propósito aquí. Y a lo mejor en el silencio que te está ofreciendo en tus problemas, Dios tiene un propósito. A lo mejor quiere que Él sea suficiente. A lo mejor Él quiere que tu alegría esté en Él y no en lo que puede hacer por ti. Pero hay otra cosa que me sorprende. Son los discípulos que le dicen a Jesús, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Hermano, los discípulos parece que lo único que querían era despachar gente. Tenían prisa. Porque no es la primera vez. Hay un ciego también que empieza a clamar y a gritar y los discípulos, para, que molestas al maestro.
Incluso cuando llegaban niños, los discípulos, como el pastor Juan Manuel cuando ve a los niños correr, así como, está aquí el maestro, está aquí Jesús, ¿de quién son estos niños? Y Jesús iría a Juan Manuel y diría, Juan Manuel, son niños, de ellos es el reino de los cielos, ya, pero no la iglesia. El reino sí, la iglesia no. A veces los discípulos demostraban mucha humanidad y solo tenían ganas de que los problemas se fueran rápido. Viene la mujer gritando, ¡ay, qué molesta! Oh, ¡qué agobio de tía! Señor, despáchala, si tú haces así y se libera, déjala, pero que nos deje en paz. Hermano, cuidado, no caigamos en el error de que la gente que busca a Jesús sea un problema para nosotros, porque da trabajo. No caigamos en el error de estos discípulos que solo tienen ganas de quitarse trabajo de encima. Pastor, voy a atender ya a esa hermana porque, madre mía, lleva un mes dándome la murga, a ver si la atiendo hoy, ya hasta el año que viene, se acabó. Son almas. El Señor no nos ve como un trabajo que hacer, el Señor nos ve como almas que atender. Hermanos, por eso necesitamos la ayuda de toda la iglesia, porque uno solo no puede atender la necesidad espiritual de todos. Y si tú vienes mañana y dices, pastor, necesito hablar contigo, y yo te digo, mira, habla con ese hermano, no te sientas despreciado, es que no podemos atender a todos, pero entre todos nos podemos cuidar. Ojo, si tú buscas una iglesia con pastor dependencia, en la que solo necesites al pastor, no es tu lugar. Porque en esta iglesia espero que lleguemos a un nivel de madurez en que podamos cuidarnos unos a otros. Porque es lo que enseña la palabra. La palabra no dice, depende de tu pastor. La palabra dice, amaos unos a otros, soportaos unos a otros, exhortaos unos a otros, confesaos los pecados unos a otros, llevar las cargas unos de otros. El pastor es solo uno más de los otros. Tú eres parte de la iglesia, tú tienes que cuidar a tu iglesia. Tienes que hacerlo. No son gente que da problema. Pastor, es que hay un hermano. Cuidado con hablar de los hermanos como si fueran una carga. A mí me duele cuando hay hermanos que me dicen, tenía un problema, ¿por qué no me avisaste, hermano? Porque pastor ya tiene cargas y no quería poner más cargas sobre usted. Y cuando lees en la Biblia llevar las cargas unos de los otros, ¿qué significa? Hermano, soy tu hermano, yo tengo el deber de llevar tus cargas y tú las mías. Nos hemos criado en un mundo que nos dice que cada uno mire por lo suyo, pero ahora somos parte de un pueblo al que el Señor ha dicho que debemos mirar los unos por los otros. Deja tu mentalidad mundana de cada uno tiene sus problemas y coloca en tu mente, renueva tu mente con la palabra en la mentalidad de Cristo, que es los problemas de mis hermanos son mis problemas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Vamos a ver cómo sigue. Versículo 24. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Wow. Este texto mal interpretado puede hacer mucho daño. Porque parece que Jesús está diciendo, no voy a atender a esta mujer que es gentil porque yo solo he venido a atender judíos. De ahí ha salido un concepto en la iglesia evangélica de que los judíos son el ojito derecho de Dios. Tenemos un problema, que si tú ves la historia, ha habido más fe en los gentiles que en los judíos. Porque Jesús viene de una tierra judía donde lo han despreciado, lo han rechazado, lo han tratado de estar con endemoniados, de hacer cosas en nombre del Belcebú. Hermano, Jesús viene del pueblo que tendría que tener más fe porque tiene las promesas, sabe cómo es el Mesías, tiene las enseñanzas de los profetas y de Moisés y aún así lo ha despreciado. Y Jesús va a un pueblo que teóricamente lo tendría que despreciar porque no mira nada de un Mesías y lo reciben como Señor. Este texto me enseña el gran contraste entre la incredulidad de muchos judíos y la fe de una mujer gentil. Pero cuando Jesús dice esto hay una gran verdad. Dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si Jesús está diciendo, yo no he sido enviado para atender a otras personas que no sean judías, estaría mal, porque Jesús sí atendió a otras personas. Sí atendió. Hermano, lo que está diciendo Jesús es, en esta tierra
durante mi ministerio me voy a concentrar en el pueblo de Israel. Jesús dice eso. Y es cierto, la mayoría de trabajo Jesús lo hizo por zonas judías. Por zonas judías. Es verdad. Es más, el Señor mismo, desde Génesis, empezó trabajando con un pueblo judío, que luego le dio la espalda. Y el Señor alcanzó a los gentiles. Pero es algo que Dios ya había prometido en Abraham cuando dijo, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Jesús ya dejaba claro, Dios ya dejaba claro que en Abraham la promesa no era para judíos, era para todas las naciones. Pero Jesús estaba enseñando una cosa, yo he venido con un foco y mi foco principal es el pueblo de Israel. No me puedo girar y estar atendiendo a gentiles, pero todo tiene que ver con lo que estaba haciendo Jesús, probando la fe de esa mujer. Porque si la mujer está ahí, que está ahí y escucha, es que yo no he venido para atender a gentiles, yo he venido para la casa de Israel, para el pueblo de Israel. La mujer diría, bueno, pues nada, no hay remedio, me voy. Pero esa mujer escucha eso y sigue ahí. Primero, escucha indiferencia. Segundo, escucha que Jesús le dice a sus discípulos que Él no ha venido principalmente a los gentiles, que Él ha venido principalmente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero la mujer no se va. Es como, me da igual, yo de aquí no me voy. Tú has venido a por quien quieras. Tú puedes salvar a todos los judíos y a ningún gentil, pero a mí me vas a escuchar. Esta mujer es tremenda. Primero escucha indiferencia, silencio. Luego escucha que no ha venido por ella, que ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer se queda. Hoy hay gente en la iglesia, el pastor me ofendió, me voy. Hoy la gente no aguanta nada, hermano. Te digo una cosa, oro para que toda esa sensibilidad extrema que hay en nosotros se vaya. Parecemos críos de teta, hermano. Cualquier cosita que nos molesta, giro la cara, dejo de hablar 2 semanas y tengo que ir. No soporto la gente mimada. ¿Estás bien? Te noto raro. Sí, mira, es que me ofendió. Pues ya que se te pase. O sea, ¿yo qué con eso? Hoy en día, hermano, no puedes decir nada, no puedes tocar nada, todo ofende, todo lastima. Tengo que pensar, voy a hablar de fornicación, pero es que estos 2 son novios, van a irse de la iglesia diciendo, habló de mí. Y voy a hablar de esto, y como están 2 están peleadas, habló de mí. Entonces, ¿sabes qué? No hablo de pecado, porque como ninguno es santo, y alguno está metido en algo, pues entonces me callo, no hablemos de pecado, vamos a hablar del amor. Porque todo ofende y el pastor me ha soltado una indirecta. No, cuando sea para ti lo vas a pillar. Porque voy a dar nombres, detalles, color de pelo, tamaño de pie, pero lo vas a pillar. Lo vas a entender. O sea, y si me son los apellidos de Felipe Juan, Roldán, Jiménez, tal, el fornicador. Y tú dirás, creo que fue una indirecta. Puede ser. Pero hermano, deja la sensibilidad. En la iglesia no hay lugar para la sensibilidad. En la iglesia hay lugar para la madurez. Porque a mí mi padre me ofende y sigo ahí como hijo. Mi madre me ofende y sigo ahí con mi madre. Mi esposa me ofende y yo la ofendo y seguimos casados. La iglesia me ofende y sigo ahí. En el trabajo me han ofendido y sigo ahí. Somos seres humanos. ¿Saben qué espero de la iglesia? Que me ofendan algún día, que me fallen algún día. Porque son seres humanos. Porque si no, la Biblia no diría soportaos los unos a los otros. Diría, va a ser fácil. Pero no lo es. Esa mujer lo aguanta todo, hermano. Lo aguanta todo. Miren, el tema de la casa de Israel es curioso. Porque antes de la gran comisión, ¿cuántos conocen la gran comisión? Pues Jesús dio una pequeña. Un grupo más reducido. En Mateo 10, 5 y 6 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, a los 12. Esta no fue la gran comisión, fue a los 12. No vayáis por el camino de gentiles y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús tenía un foco en su ministerio terrenal, tenía una idea principal. Mira, Jesús cuando veía a esa gente, en Mateo 9:36 dice, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y este orden de primero los judíos y luego los gentiles no es nada nuevo. Mira, cuando Pablo dice y habla del evangelio con poder para salvar, en Romanos 1:16 Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero ven ese orden marcado.
Primero atiendo al pueblo. El pueblo no quiere y llego al otro. Pero eso está presente. Es más, cuando Jesús les dice, quedaos quietos porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, mira que les dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en... Mira el orden de las cosas, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero ¿en qué orden empieza? Ningún judío tendrá una excusa para decir Dios no nos amó. Ningún judío tendrá una excusa para decir no me hablaron de Jesús. Ningún judío tendrá una excusa para decir a mí no me predicaron el evangelio. Porque Dios ha sido tan misericordioso que a pesar de que a lo largo de la historia lo cambiaron por Baal, lo cambiaron por Asera, se fueron a los ídolos, tuvieron que ir desterrados a Babilonia por su pecado y todo eso, Dios siempre vuelve y da otra oportunidad. Dios siempre vuelve y da otra oportunidad. Así que cuando un judío llegue delante de él y diga, yo es que no conocí a Jesús, él dirá, tuvisteis oportunidades. Yo amé a mi pueblo. Yo cuidé al pueblo, yo di oportunidades al pueblo, pero erais un pueblo de dura cerviz. Pero siempre ha mostrado eso. Pero hay una gran promesa en esto. Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Dios que antes decían el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel, ya no es el Dios de Israel. Ahora es el Dios de todo aquel que cree. Dejad de pensar que Dios es exclusivo de una patria que tiene una bandera con una estrellita azul. Es más, en esa región es donde Dios, Jesucristo, es más rechazado. Lo era entonces y lo es hasta ahora. Dios es el Dios de todo el que cree. Y sí puedes decir, Dios es el Dios de Israel, es cierto, pero Israel no es el pueblo judío. Israel es tanto judío como gentil que cree que Jesucristo es el Señor. Yo soy israelita espiritualmente. Yo soy israelita según la palabra de Dios, porque israelita no es el que nace en una región. Israelita es el que cree que Jesucristo es el Señor. Entonces Jesús da silencio, Jesús responde eso y aparece en el 25 otra vez la señora. Esta señora es brillante. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Hermana, ¿usted no ha escuchado que la ignora? Señor, socórreme. Hermana, que no viene por usted, que viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel, socórreme. ¡Qué tremenda mujer! Y tú vienes y te llevo 1 año orando por mi marido. ¡Sigue! ¡Ora! ¡No desistas! ¡Flojo! Hay que pelear, hermano. Hay que insistir. Hay que permanecer orando, permanecer clamando. A mí hay gente que me dice, yo oro por mi marido desde hace 5 años. ¿Cuánto rato oraste ayer? No, ayer, pero oré 5 minutos. Pues no lo quieres tanto. Esa mujer no oró 5 minutos. Hay gente que dice que lleva 10 años orando por sus hijos, pero no ora cada día, ora 1 minuto, o en sus oraciones dice, y acuérdate de mis hijos y toca su corazón. Eso no es clamar, eso no es suplicar, eso no es sufrir por algo. Sufrir es estar en la cama de un hospital día y noche sin dormir diciendo, salva a mi hija, salva a mi hija, salva a mi hija, salva a mi hija. Eso es clamar a Dios. Vosotros sois flojos, somos flojos. Decimos que oramos mucho y oramos 5 minutos, oro todos los días, 5 minutos. No, cuando de verdad te importa algo, cuando de verdad sufres por algo, te quita el hambre, te quita el sueño, no tienes ganas de ver una peli, no tienes ganas de ver una serie. ¿Alguna vez te ha dejado tu mujer o tu marido te ha dicho, se acabó mi matrimonio? Hay horas, no comes, adelgazas, no ves la tele, es todo el día, Señor, toca su corazón, voy a cambiar, ahí sufres. Esa es la actitud. Ahí decimos que oramos y nos presentamos 1 minuto para decir, Señor, toca el corazón de mi marido. No estás sufriendo, no lo quieres tanto. Angustia de oír silencio y seguir clamando, de oír que no responde y seguir clamando, de parecer que no te atiende y seguir clamando porque de verdad algo te importa. Cuando algo te importa, peleas por ello, hermano. Cuando algo te importa, luchas por ello, sufres por ello. Si te dijeran que tu hijo muere en 2 días, seguramente orarías un poco más por su salvación, pero te da la sensación de que mañana se despierta.
No es así, hermano. La vida da muchas vueltas. Hermano, ¿cuánto estás orando al Señor por lo que tanto anhelas? ¿Y saben qué es lo que anhelo? Que oremos de esa manera por nuestro pecado, por nuestra carne. Vamos diciéndole al pastor y a la gente, no, yo quiero vivir bien, yo quiero obedecer al Señor, yo quiero cambiar. No quieres. No quieres. ¿Por qué? Miren, yo veo una serie, me gusta mucho, se llama The Good Doctor. Un médico autista, me encanta esa serie, me encanta. Pues los capítulos duran a media de 40 a 43 minutos. Yo puedo ver 2 o 3 capítulos tranquilamente. Me engancha, es mi santa novela. Las novelas son del diablo. Ojo, lo son. Pero hermano, puedo ver 2 o 3, entonces yo hago la suma y digo 40, 40 y 40. Hermano, que me he tirado aquí tranquilamente casi 2 horas delante de una tele. Y luego le voy a decir al Señor que tengo ganas de que cambie mi carácter. Y me pongo 5 minutos, después de 2 horas de tele o de redes sociales o de teléfono, me pongo 5 minutos a decir, Señor, cambia mi corazón, hazme buen esposo, hazme manso. No te engañes, no quieres. Porque si de verdad quieres algo, te dicen, oye, vemos una peli y vamos al cine. Primero quiero que Dios me cambie, después voy al cine. Primero quiero ser manso, luego voy al cine. Primero quiero parecerme a Jesús, luego voy al cine. ¿Qué vas a hacer? Meterme en esa habitación. Oye, plego a las 5. Llego a las 5:30. Pues desde las 5:30 hasta que mi mujer a las 10 me diga cenamos. Meterme ahí y llorarle y decirle, basta de este carácter feo, basta de este carácter amargo, basta de este mal temperamento, basta de este pronto. Hazme manso, dame dominio. ¿Cuánto? 4 horas y media. Hoy y mañana y pasado y al otro hasta que me cambie. ¿Saben por qué no se ve fruto en su vida después de años? Porque no estás haciendo eso. Estás esperando que un día, por arte de magia, algo pase y tu corazón se vuelva manso. Clama a Dios si de verdad quieres. Clama a Dios como si no hubiera mañana. Eso es lo que necesitamos. Esa mujer llegó desesperada, se postró y dijo, Señor, socórreme. No me has dicho nada, pero necesito que me socorras. Dices que vas a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero yo necesito tu socorro. No desistió. Ahí responde Jesús. Versículo 26. Y él respondió y dijo, va, ahora sí que te esperas, ¿no? Silencio, no vengo por ti, ahora sí, bueno, hermana, claro que sí, yo te echo la mano, te ayudo. Ay, Jesús dice, pero es que no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. No, hermano. Una cosa quiero aclarar, esta palabra perros no es una palabra despectiva en el sentido perro callejero feo. La palabra perro callejero, salvaje, feo, es la que aparece en estos textos, Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, o Filipenses 3:2, cuidaos de los perros. La palabra griega utilizada en este pasaje es kunaria, es una palabra que se utilizaba como perrillo, el perro que tenemos en casa, el Bobby, mascota, ¿sabes? El guapo, el que lo limpias. El que le da su pienso, a eso se refiere, pero aún así la llamó mascota. No le puedo quitar la comida a los hijos y dársela a los perrillos. Pero la mujer había quizá escuchado las enseñanzas de Jesús y Jesús había enseñado cosas como esta. Mateo 7:7 y 8, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre. O quizá también había escuchado la mujer en Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O podía, quizá como Juan 7:37, saber, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Sí, Jesús, dices que vienes a las personas de la casa de Israel, me has ignorado, parece que me has ignorado un poco, dices que soy una perrilla, pero yo sé algo, que tú has dicho que quien busca halla, quien llama se le abre, quien pide se le da. Y yo vengo ante ti postrada pidiendo, llamando, buscando, sedienta, hambrienta y queriendo que tú me sacies. Y hay algo que sabemos, que estas promesas no eran solo para la casa de Israel, porque el apóstol Pablo en Romanos 4:11 dijo, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre, hablando de Abraham, de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada.
Hermano, lo que marcó la diferencia aquí no fue la etnia de la mujer. Lo que marcó la diferencia aquí fue la fe de la mujer. Dios no es el Dios de los blancos, como en la historia muchas veces se creyó. Dios no es el Dios de los judíos. Dios es el Dios de todo aquel que pone su fe en Cristo. Un día Jesús le dijo a un hombre llamado Jairo en Marcos 5:36, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Jesús estaba probando la fe de esa mujer. Silencio, no vengo a por los gentiles, no le quitaré el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Pero esa mujer sigue postrada y sigue clamando como diciendo, yo lo sé, pero es que el único que puede eres tú. Yo lo sé, pero mi fe solo está en ti. Incluso la fe de los discípulos fue probada una vez en Juan 11:15. Y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis. Pero vamos a donde Él está. Hablando del momento en que resucitó a Lázaro. Él esperó un tiempo incluso para probar la fe de sus discípulos. Hermano, Jesús te está haciendo creer quizá que escucha a todos menos a ti. ¿No te ha pasado esto que alguien te cuenta, no, el Señor ha hecho esto en mi matrimonio, esto en mi casa, y tú con una especie de recelo como diciendo, Dios tiene favoritos? Aquí este hermano ya me ha contado como 4 cosas y a mí no me pasa ni media. Este hermano me dice que ha orado una semana y el Señor ha hecho esto y yo llevo un año y no pasa nada. A lo mejor el Señor también te está como haciendo creer que Él no ha venido por ti, Él ha venido por otros. A lo mejor el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres de mi pueblo, por eso a ti no te escucho, por eso a ti no te atiendo. Tú eres de los malos, tú eres de los pecadores, tú no eres de mis hijos. Y hermano, la respuesta de la mujer nos da la gran enseñanza, pero ella dijo, sí Señor, es verdad, soy una perrilla. Sí, Señor, es verdad, soy una sucia mascota. Sí, Señor, es verdad, soy una pecadora, gentil, extranjera, no soy del pueblo judío, no tengo sangre judía, no pertenezco a los descendientes de Abraham, no soy eso, Señor. Sí, es verdad. Soy un perro, soy miserable, soy una pecadora sucia, sí, es verdad. Pero, Señor, no te estoy pidiendo el pan, me bastan las migajas. ¿Qué actitud, verdad, de esta mujer? ¿Qué actitud? Porque esta mujer no se levantó como diciendo, ¿qué Dios es este? Esta mujer no se levantó quejándose, si fuera un Dios de amor. Le han dado silencio y sigue agachada. Le han dicho que no viene por los gentiles y sigue agachada. Le han llamado perrilla y sigue humillada. ¿Saben qué me enseña esto? Que los soberbios no entrarán en el reino de los cielos. Solo los que reconocen que son perros ante Dios. Hermano, tú no tienes que decirle a Dios, ya, pero es que... No, tú tienes que decirle, es verdad, Señor, yo sé que no merezco nada de lo que te pido. Tú no tienes que decirle al Señor, yo declaro, yo decreto, yo profetizo, porque yo tengo autoridad, porque tu palabra dice, cree en mí, y serás salvo tú y tu casa. Tú no tienes que jugar a chantaje emocional con Dios, que no es tu madre. Cuando vayas a pedir a Dios, te doy un consejo. Dile siempre al Señor, Señor, yo sé que no merezco nada. Señor, por eso no declaro, ni decreto, ni profetizo. Señor, yo ruego y pido. Porque yo sé, Señor, que no merezco ni el aire que respiro. Yo merezco el infierno, Señor. Yo merezco el castigo eterno. Yo veo, como decía Machón, a mis hijos y a mi esposa, y yo no merezco ese regalo. Yo merezco estar ahí en el lago de fuego eterno. Eso es lo que merezco por mi pecado y por mi maldad. Pero, Señor, yo no te vengo a pedir porque yo lo merezco. Yo te lo vengo a pedir en el nombre de Jesús, por lo que Él ha hecho. Y Señor, y si no me lo das, es justo. Y si no me respondes, es justo. Y si no me das lo que pido, es justo. Pero solo te pido, Señor, ten misericordia. Esa es la actitud de alguien que ora.
La actitud a la hora de orar no es yo soy poderoso, fuerte, a mí el Señor me responde todo. La actitud a la hora de orar es yo soy un perro, un pecador miserable, pero Señor, ten misericordia. Ten misericordia. No, Señor, no te exijo. Yo te pido, Señor, ten misericordia. ¿Saben a quién me recuerda esta mujer? Génesis 32, 28. Y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿No les recuerdan un poco esa escena de bendíceme, bendíceme, bendíceme? Ese hombre agarrado allí, que acaba con un muslo mal, cojeando para recordar toda la vida ese momento. Porque un encuentro con Dios te marca para siempre. Te marca para siempre. Hermano, yo lo que sé es algo, que el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y el corazón contrito y humillado. Oh Dios, tú no desprecias. Hay algo que esa mujer puso delante de Dios. Un corazón contrito y humillado. Y después del silencio, después de decir, yo vengo por la casa de Israel, y después de decir, no voy a darle el pan a los perros, el Señor cambia la respuesta de golpe. Y termina en el 28 diciendo, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Puedes orar 30 años por una cosa y el Señor que hacerla en un minuto. Pero yo solo te digo 3 cosas antes de irte. Número 1. El Señor es Señor, no es papito. Reverencia, respeto, temor. Humíllate ante Él y adóralo. Adóralo. Número 2, no desistas nunca. El Señor no te está ignorando. El Señor no te está despreciando. El Señor no te está diciendo, a Él le respondo porque Él es más bueno que tú y tú pecas más y por eso a ti no te escucho porque Él es más santo y tú más pecador. No. Si fuera por santidad, Dios no respondía a nadie. Todos estamos luchando por vivir en santidad, pero todos fallamos. El Señor no tiene ojitos derechos en la iglesia, ¿eh? Así que no desistas. Si tú eres su hijo, si tú has puesto tu fe en Jesús, Dios te ama. Dios te escucha. Y si Dios no responde, es porque Dios tiene un propósito, algo que quiere hacer en tu corazón. Pero si Dios se tarda, que no se tarda, porque Dios no se tarda, llega en el momento preciso. Sigue orando, no reclames, no murmures, no dudes, solamente confía. Y número 3, humíllate ante Él. No llegues con un corazón altivo, gritando en tus oraciones como quien tiene autoridad y derecho. Llega postrado y dile, Señor, yo sé que no tengo derecho ni de hablar contigo, que yo soy un pecador, una pecadora, yo soy un perro, una perrilla. Pero Señor, yo he puesto mi fe en ti, porque nada más puedo, nadie más tengo y solo tú eres suficiente. Hermano, reconoce hoy tus pecados, pon tu fe en Jesús y adóralo todos los días. Y no desistas de aquello que llevas tiempo pidiendo y todavía no pasa. El Señor te está escuchando. El Señor no te ha olvidado. El Señor no te aborrece. Quizá el Señor está probando tu fe. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe. Pero aunque no te dé nada, sigue adorándolo, porque Él es Dios y Él merece ser adorado. Vamos a ver.